Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Buenas doctora. tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. Necesito por favor que me den acceso para compartir pantalla. Voy. Ya debería de poder, doctora. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, doctora, se ve. ¿Y pasan las láminas? también. Muy bien, bueno, hoy me toca darle una clase de embriología prácticamente. El tema que vamos a ver, placenta, membranas ovulares y líquido amniótico. Para empezar, pues como saben, para que haya embarazo y pueda avanzar la gestación, es fundamental que tengamos una estructura que visualizamos a través de la ecografía, que se denomina placenta. La placenta es una estructura fetal que va a permitir el intercambio de nutrientes y sustancias entre la madre y el feto. Tiene forma discoidea de 15 a 20 centímetros de diámetro, de 2 a 3 centímetros de espesor y un peso aproximado de 500 miligramos, ocupando un sexto del peso fetal o del peso de la gestación. La placenta tiene diferentes funciones. Podemos mencionar su participación en la respiración, en la nutrición, en la secreción de hormonas, en la excreción y en el intercambio de sustancias. Dentro de sus funciones endocrinas, va a participar en la producción de estrógenos, siendo los estrógenos 3, el estradiol, la estrona y el estriol, y también va a participar en conjunto con la liberación de la progesterona y la hormona gonadotropina coriónica humana. A partir de las 12 a 13 semanas de gestación, la placenta toma su función definitiva y en un principio la placenta se conoce como corión. Ese corión, a partir de las 13 semanas, definitivamente ya se convierte en placenta definitiva y va a ser el responsable de mantener y preservar la hormona de la gestación, que es la progesterona. En la primera etapa, entonces nosotros hablamos, en vez de placenta, su término correcto es hablar de corión. La placenta, dentro de la liberación de sus hormonas, como la progesterona, va a permitir el desarrollo adecuado del feto. Sus niveles van a proporcionar bienestar fetal y lo que nosotros ecográficamente evaluamos al principio de la gestación es la presencia del cuerpo lúteo. Entonces, en orden cronológica, en el momento en que ocurre la fecundación y comienza la implantación, aparece la formación del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, posteriormente, esa liberación de progesterona
va a estar comandada por el corión y luego por la placenta definitiva. Cuando hablamos de la embriología placentaria, es importante que nosotros tengamos conocimiento de que en el momento en que ocurre la unión de las células de nuestros padres, la carga genética masculina y femenina, en el momento en que se unen en el día 14 del ciclo menstrual, como ya les he explicado, en un ciclo regular, ocurre la ovulación, entra el espermatozoide y produce la fecundación y se lleva a cabo la división celular. Entonces, desde ese primer momento en que ocurre la fecundación, vamos a comenzar el desarrollo placentario con el origen de la carga paterna y la carga materna. Esto va a proporcionar que encontremos dos componentes. Tenemos una porción fetal y una porción materna. La porción fetal va a constituir el corión frondoso y la porción materna va a constituir la decidua basal. Es de esta manera como a partir de la segunda semana ya la placenta comienza a llevar a cabo su formación. En estos momentos se desarrolla levemente o progresivamente, porque a lo largo de todo el proceso vamos a visualizar cambios importantes para poder lograr tener esa estructura bien vascularizada, bien formada, con una cara materna y una cara fetal. Esta imagen ya la habrán visto en otras clases, sobre todo cuando vieron embriología, pues es únicamente para recordarle que para que tengamos la capacidad de tener un nuevo ser, entonces los espermatozoides a través de un coito, déjenme sacar aquí el apuntador para poder mostrar. Entonces, desde el momento en que ocurre la actividad sexual, la carga espermática va a quedar en la vagina y va a subir a través del orificio cervical externo por lo que nosotros llamamos todo el cuello uterino, va a atravesar todo completo el cuello uterino, atraviesa el orificio cervical interno y toda esa cantidad espermática se va a diseminar a través de la cavidad uterina, específicamente en el endometrio. En el tercio superior se va a desplazar a la trompa derecha y a la trompa izquierda a través del ostium. El ostium es la estructura que comunica la cavidad endometrial con las trompas de falopio o las trompas uterinas. Entonces, posteriormente, todos estos espermatozoides deben llegar al tercio distal de la trompa y en cambio, en la parte femenina vamos a encontrar que el ovario va a seleccionar el folículo dominante y el día 14 del ciclo menstrual va a producir su ovulación. Entonces ese óvulo llega al tercio distal de la trompa y allí espera la llegada del espermatozoide. Cuando el espermatozoide llega, produce la fecundación y posteriormente nosotros vamos a encontrar que biológicamente comienza la división celular. Una vez que se ha unido las células paternas y maternas, va a pasar aproximadamente de 7 a 8 días para que el nuevo ser vivo migre del tercio distal de la trompa a través de toda la trompa de falopio y se implante en el tercio superior de la cavidad endometrial para allí implantarse y comenzar a hacer todos los cambios necesarios hasta que ocurre lo que nosotros vemos ya ecográficamente, el feto y su actividad cardíaca y toda su evolución. Entonces, pues en términos científicos, luego que ocurre la fecundación, las células, ya ustedes lo han leído, van a comenzar a sufrir un proceso de división celular donde vamos a tener primero la teoría de las 2 células, luego las 4 células, luego 8, 16, 32 hasta llegar a 64. Y una vez que todo este proceso se ha desarrollado, entonces se va a implantar a nivel de la cavidad endometrial. Para repasar, el útero tiene fondo, cuerpo y cuello. Tiene una estructura interna que es el endometrio, tiene la capa muscular que se llama miometrio y tiene la serosa. Entonces debemos ubicarnos anatómicamente para poder entender todo este proceso. Como les mencioné, entonces desde el momento en que ocurre la fecundación,
se comienza a formar igualmente la placenta y el tejido placentario va a originarse del trofectodermo, que es el primordio de la placenta, a través de la estimulación y la participación de receptores de superficie y de integrinas por un proceso de aposición, se va a ir formando la futura placenta. Pero nosotros no podemos saltar y no entender todo este proceso, tenemos que hablar de paso por paso. Entonces, en el momento en que ese nuevo ser vivo se pone en contacto con la cavidad endometrial, va a proliferar y también se va a dividir en dos capas celulares muy importantes, que es el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto es una capa de células nucleadas simples, donde van a estar muy homogéneas y muy organizadas. Mientras que el sincitiotrofoblasto vamos a encontrar allí células desordenadas, las cuales no van a estar con un núcleo y de manera organizada y ordenada, sino que vamos a tener muchas capas de células concéntricas y muy desordenadas. Posteriormente, en el justo momento en que ocurre la implantación, a nivel del tercio superior, como le mencionamos, se va a producir un proceso erosivo por acción de esa capa de células desordenadas, que es el sincitiotrofoblasto. Este grupo de células va a tener la particularidad o la función de invadir o de rodear esas células que ya se formaron, que se implantaron en ese sitio, que es conocido como el blastocito. Como lo ven aquí en esta imagen, recuerda que el blastocito ya es el ser vivo que se va a acumular. Entonces, la función de esas células va a ser envolverlo para comenzar a formar capas concéntricas por acción de proteinasas, factores de crecimiento, citoquinas, leucocitos y oxígeno van a hacer que todas estas capas de células sean agrupadas y van a comenzar a invadir diríamos que los vasos sanguíneos propios que se encuentran a nivel de la cavidad endometrial. En condiciones normales de no embarazo, el endometrio tiene glándulas que son productoras de glucógeno y va a estar conformados por vasos sanguíneos de gran calibre. En estos días que ustedes han podido observar en sala de parto, me imagino que han tenido curiosidad de ver cómo es la placenta. La placenta es una estructura anatómica muy vascularizada, donde va a tener muchísimas ramificaciones vasculares. Entonces, la idea de de toda esta etapa inicial es que esta capa que se está formando o esta estructura que se está implantando sea imaginado y sea enriquecido por todos los vasos sanguíneos que están nutriendo al endometrio. De esta manera vamos a poder llenar y formar la estructura futura de una estructura muy irrigada. Entonces se va a producir una invaginación de forma progresiva a nivel de la cavidad endometrial y esta estructura que se está implantando allí se va a comenzar a mezclar con las arteriolas y las venas que se encargan de llevar sangre a el útero en condiciones normales para formar un espacio conocido como intervelloso. Ese espacio es sumamente importante porque allí se va a almacenar una gran cantidad de sangre que va a proporcionar futuramente irrigación a la estructura de la cara materna y fetal. Entonces, esta invasión va a producir progresivamente que se lleva a cabo un proceso de remodelación y dilatación de los vasos sanguíneos. De esta manera, estos espacios intervellosos van a tener una mayor perfusión y se van a llenar cada día de mayor cantidad de sangre. Posteriormente, una vez que se lleva a cabo este proceso de formación del espacio intervelloso, vamos a encontrar que el blastocito va a dar origen a dos estructuras importantes, las células del estroma y a los vasos de la placenta. Si continuamos con este proceso, habíamos mencionado que hay estructuras importantes, que ya les mencioné,
que lo vimos aquí en el principio donde dijimos que hay una parte conocida como corion frondoso y hay una porción que se conoce como deciduo basal. Entonces, de esta manera, a nivel del corion frondoso van a ocurrir fenómenos importantes y a nivel de la porción prevellosa también van a haber formaciones importantes. Entonces, en el corion frondoso vamos a encontrar que una vez que se pone en contacto con el corion y con el polo embrionario, tiene la capacidad de ramificarse y de aumentar de tamaño para dar origen al corion velloso frondoso. Y posteriormente estas vellosidades se van a poner en contacto con el polo embrionario del endometrio para poder disminuir y degenerar y desarrollar posteriormente el corion liso. Esto quiere decir que necesita de la realización de dos procesos, de formar el corion frondoso y de formar el corion liso. No puede haber corion liso si no se forma el corion frondoso previamente. Estas estructuras las vamos a ver posteriormente en una lámina o en una figura. Por otra parte, cuando nosotros hablamos del periodo prevelloso, vamos a encontrar aquí la formación de unas vellosidades. Las vellosidades se van a dividir en vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Y estas vellosidades son como unos repliegues que se van a formar en la placenta. Y en el momento en que se forman cada una de estas etapas vellositarias, posteriormente van a dar diferenciación de otras capas conocidas como las deciduas endometriales. Y las deciduas tienen tres. Tenemos la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. Entonces, cada una de estas deciduas va a dar origen a algo o va a formar algo importante. Por ejemplo, la decidua basal va a estar adyacente al producto de la concepción por encima del corion frondoso y va a ser el responsable de formar la placenta. La decidua capsular tiene características similares a la decidua basal y se va a ubicar por encima de ella. Y la decidua parietal tiene la capacidad de dividirse en dos, dependiendo de los días en que han pasado desde el momento de la implantación, va a formar un periodo o una etapa prelagunar y una etapa lagunar. Estos son fechas como importantes de cada uno de los periodos en la embriología de la formación placentaria. Alrededor del día 6 al día 9 ocurre la etapa prelagunar y del día 9 al día 13 ocurre la fase lacunar. Entonces, en la etapa prelacunar es aquella que va a ir desde el momento en que ocurrió la implantación del blastocito a la cavidad endometrial hasta que queda totalmente envuelto o incluido o mezclado con las células del endometrio. Y alrededor del día 9 hasta el día 13, que se conoce como fase lacunar, allí van a aparecer vacuolas o glándulas o glucógeno que van a permitir la invaginación y la fusión y la nutrición de estos repliegues conocidos como lagunas. A su vez, las lagunas se van a mezclar unas con otras y van a formar los espacios intervellosos que vamos a poder ver en que son esos tabiques que van a separar a la placenta. Entonces, ¿qué es lo más importante de cada uno de estos días de la concepción? Está representado en cada una de sus láminas. El día 13 vamos a ver que aparecen las vellosidades primarias. El día 15 aparecen las vellosidades secundarias y comienza el esbozo de la circulación materno-fetal. Alrededor del día 18 vamos a encontrar que estas vellosidades van a envolverse cada vez más con el citotrofoblasto y con el sincitotrofoblasto, van a aparecer islotes o separadas, pequeños pozos o pequeñas porciones vasculares que van a ser los que van a permitir la futura circulación fetal. Alrededor del día 21 vamos a encontrar la formación de las vellosidades terciarias y se va a establecer la circulación feto-placentaria. Del segundo al cuarto mes,
Fíjense que ya después del día 21 a los últimos 7, 8 días no hay una diferenciación importante, sino cuando llegamos ya más o menos al segundo mes. Allí ya vamos a ver que estas vellosidades van a estar rodeadas por una doble capa de células trofoblásticas. Allí vamos a poder visualizar que existe en la capa más superficial el sincitio trofoblasto y en la capa más profunda el citotrofoblasto. Y esas vellosidades que pasaron de primarias, secundarias a terciarias van a tener formas de grapas y van a quedar flotando en lo que futuramente será el líquido amniótico. Y alrededor del cuarto mes ya vamos a tener vellosidades de formas frondosas, vascularizadas, donde va a permitir que circule la sangre materna, desaparece el citotrofoblasto, estas vellosidades se van a adelgazar y se van a poner en contacto los vasos del citotrofoblasto. También es importante que dentro de la evolución placentaria conozcamos la formación de las caducas. Las caducas tienen 3 porciones, una porción basilar, una porción parietal y una porción refleja. Alrededor del cuarto mes de gestación, la caduca van a ponerse en contacto y se van a sellar o se van a soldar y va a desaparecer del espacio que habían dado en su origen embriológico. De esta manera vamos a encontrar un cuadro resumen de qué pasa en cada uno de estos días de acuerdo a la evolución desde el momento de la fecundación. Entonces, lo más importante es saber que tenemos del día 6 al día 13 el periodo prevellositario, donde se van a formar todas estas vellosidades que posteriormente del día 13 se van a dividir en vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Del día 6 al día 9 tenemos la etapa prelacunar, que tenemos el cito y el sincito trofoblasto. Y la etapa lacunar del día 9 al día 13, donde se forma la membrana definitiva y las membranas ovulares. Imagen representativa de lo que se desea formar. Entonces vemos en el centro lo que nosotros llamamos el cigoto o el ser vivo que se está formando, que se va a implantar y se va a tratar de unir a los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel de la porción interna del útero, que es el endometrio. La finalidad es formar todas estas arborizaciones que pueden ver en la figura. Todas estas arborizaciones son las que van a tener el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, y va a dividirse en segmentos y en tabiques, donde se van a aprovechar de llenar y de cargar de una gran cantidad de sangre para ella después surtir y ser la unidad funcional de el responsable de proporcionar los nutrientes al feto. Entonces, todo este proceso microscópico que vemos acá, que tiene fases importantes, poco a poco va a evolucionar y fíjense cómo estos espacios, que son los conocidos espacios intervellosos, son los que van a llenarse y a cargarse de la sangre que va a necesitar futuramente el embarazo para poder llevar a cabo todo su desarrollo y llegar a las 40, 41 o 42 semanas. Entonces, el sincitio trofoblasto es una capa de células irregulares donde no van a estar alineadas, sino que van a estar muy dispersas. Y el citotrofoblasto es una capa de célula nucleada muy delimitada. Entonces, todo este proceso tiene la finalidad de enriquecer y de llenarse de mucha sangre. Entonces, fíjese que el espacio intervelloso son los espacios que quedan entre cada una de estas ramificaciones. Y cada una de estas ramificaciones va a estar conformado por un vaso sanguíneo que contiene la arteria y que va a contener la vena. Y cada una de estas estructuras van a estar envueltas entonces por el citotrofoblasto y por el sincitotrofoblasto. Y van a estar muy organizados donde cada uno va a permitir que se forme una masa que cada uno de estos tabiques va a tener la proporción de la nutrición para el embrión.
Tenemos entonces el embrión, tenemos el pedículo de fijación. Recuerden que del embrión sale a través del ombligo el cordón umbilical y el cordón umbilical va a estar constituido por 2 arterias y una vena. Y detrás de todo ese circuito del cordón umbilical existe una masa placentaria. La masa placentaria va a tener muchísimos tabiques donde vamos a tener el espacio intervelloso y va a tener todas estas arborizaciones que pasaron por las diferentes etapas de las vellosidades, primarias, secundarias y terciarias, y va a tener una gran cantidad de sangre para poder surtir o nutrir al embrión, al feto, a futuro y poder darle los nutrientes. Entonces, esas mitologías que escuchamos, donde el cordón del bebé se une al cordón de la mamá, pues es falso, porque el cordón del feto, o en este caso del embrión, en las primeras 9 semanas, sale pues del ombligo del embrión, llega por el cordón umbilical y se conecta con la placenta. Y la placenta es la que se encarga de surtir de sangre y nutrientes. Entonces, esta es una imagen como un poco más esquemática de lo que tratamos de transmitir, de la información del origen de cómo se forma esta estructura, para que en su definitiva quede conformado todo este circuito que está muy irrigado. Con respecto a la placenta, es importante que recordemos que va a estar constituida por 3 capas. Tenemos el sincitio trofoblasto, tenemos la capa llamada conjuntivo. Por favor, pueden silenciar los micrófonos. Tenemos 3 capas. Pero es que él es así, no es que. Ya. ¿Quién tiene el control de los micrófonos? Yo, doctora. Ya lo estoy controlando. Un segundito. Perdón. Doctora, creo que listo. Ok. Habíamos mencionado entonces que la placenta va a estar constituida por 3 capas: el sincitio trofoblasto, el conjuntivo y el endotelio vascular. Y alrededor del 4.º mes de embarazo, mencionamos que es importante sacar la cuenta desde el momento en que ocurre la fecundación. Estas 3 capas van a estar completamente ya bien definidas y bien constituidas. La membrana placentaria cada vez va a perder grosor durante todo el curso de la gestación y va a permitir que haya un favorable intercambio de sustancias, nutrientes y sangre. De esta manera, llegar a formar unos tabiques bien delimitados y una cara fetal y una cara materna. La cara fetal es la que se encuentra ubicada hacia la parte superior, va a estar lateralmente en contacto con el feto y en la parte superior derecha vamos a visualizar la presencia del cordón umbilical. Y en la parte inferior tiene un borde blanquecino donde va a estar en contacto con la bolsa amniótica. Mientras que la cara materna es la que se encuentra ubicada hacia abajo, va a estar constituido por numerosos cotiledones donde va a estar en contacto íntimo con la sangre materna, y estas membranas que en un principio se encontraban se van a adelgazar y van a formar los tabiques imperceptibles que dividen a los cotiledones. Entonces, cuando ya nosotros observamos la placenta en vivo en un feto a término, vamos a visualizar que la placenta definitiva va a estar constituida por una cara materna y por una cara fetal. La cara fetal es la que va a encontrarse el cordón umbilical con todas estas ramificaciones y todos estos vasos umbilicales. Y va a estar rodeado, por supuesto, de las membranas que envuelven y que sostuvieron y contuvieron al embarazo, porque todo el saco gestacional va a estar constituido por líquido amniótico, por la placenta, por el cordón, por las sustancias líquidas
y por el feto. Entonces todo esto se forma una bolsa que tiene una gran capacidad de preservar la gestación. Si volteamos la placenta, podemos visualizar muchos fragmentos que son unidades funcionales de trabajo y cada uno de estos tabiques se conocen con el nombre de cotiledones y cada uno de estos cotiledones van a estar subdivididos por membranas muy imperceptibles y todo su revestimiento, esta membrana que vemos hacia la periferia, se conoce como corión liso. En cambio, en la cara fetal vamos a visualizar el revestimiento que se conoce como amnios. Cuando hablamos del número aproximado de cotiledones, vamos a poder encontrar de 10 a 38. Y bueno, el cordón normalmente debe salir del centro de la placenta. Si sale de una porción distal o de una porción paralela o más cercana al borde, pues constituye una patología del cordón. Entonces, lo normal es que el cordón esté ubicado en el centro y esté conformado por dos arterias y una vena. Esta es la imagen definitiva. Si nosotros tomáramos la placenta y le hiciéramos una foto microscópica, vamos a encontrar que cada uno de estos cotiledones van a estar muy irrigados, tienen mucha cantidad de vasos y van a estar bien organizados. Vamos a tener entonces la capa más externa de las membranas que se conoce como amnios, la porción más intermedia que se conoce como placa coriónica y pues cada uno de estos microscopios que dividen a cada cotiledón se conoce como tabique decidual y fíjense que dentro de cada uno de esas estructuras que son como las tabicaciones vamos a poder visualizar los vasos sanguíneos y el revestimiento que se hace por encima de estos cotiledones se conoce como placa basal o decidual. Y en el centro, pues vamos a encontrar la salida del cordón umbilical, el cual, fíjense, que dan formas de bucles o de clineja y van a estar constituidas por una vena principal y por dos arterias. Entonces, la placenta es el responsable de que ocurra un bienestar embriofetal y que este bienestar va a estar favorable si las vellosidades coriales pasaron por una formación adecuada, si se lograron enriquecer de los vasos sanguíneos que se encontraban en la cavidad endometrial. La función de la placenta, como ya las mencionamos, en su definitiva, va a evitar que haya hipoxia y muerte fetal. Cuando nosotros tenemos óbitos fetales o cuando tenemos trastornos hipertensivos o cuando tenemos problemas metabólicos, vamos a encontrar que la placenta por lo general no cumple su función adecuadamente. Y esto hace que ocurra crecimiento fetal restringido. Y entonces vemos todos esos recién nacidos que tienen bajo peso. Porque no hay un intercambio adecuado, porque la placenta no funcionó y no se formó embriológicamente de forma adecuada. Entonces la placenta, como ya sabemos, es el responsable de que ocurra el intercambio de sustancias, de que haya una circulación adecuada durante todo este periodo de su gestación. Recordamos entonces que la sangre sale por las arterias umbilicales a la placenta, que las arterias se dividen muy rápidamente y se ramifican libremente y que la sangre que se encuentra a nivel del espacio intervelloso es sumamente voluminoso y tiene una gran capacidad para poder llevar a cabo todo ese intercambio necesario de nutrientes de madre a feto. De manera que en el primer trimestre la placenta tiene un crecimiento rápido. Alrededor de las 17 semanas, el peso comparativo de la placenta y el feto van a ser equivalentes. Y al finalizar la gestación, como ya lo mencionamos, el peso de la placenta es aproximadamente un sexto del peso fetal. Entonces, a manera de recordatorio, ya al finalizar la gestación, la placenta tiene de 15 a 20 centímetros de diámetro, con 2 a 3 centímetros de grosor y aproximadamente 500 ml de volumen. Con respecto a las membranas ovulares, como ya se las mencioné,
les comenté que la placenta, cuando nosotros ya hacemos el proceso de alumbramiento, que obtengamos la placenta o por curiosidad, cuando ustedes vean la atención del parto, van a ver que van a estar revestidos por unas membranas. Entonces, las que vamos a observar del lado materno se conoce como corión liso y las que vamos a visualizar de la cara fetal se conoce como amnios. A su vez, ustedes deben haber escuchado que hay pacientes que llegan a la emergencia porque están perdiendo líquido. Y si están perdiendo líquido es porque estas membranas ovulares se rompieron. Muchas veces se rompen todas las capas completas y eso hace que la paciente tenga una rotura prematura de membrana o una rotura precoz, dependiendo del tiempo que pasó de la rotura con el inicio de las contracciones uterinas. Pero hay otras pacientes que manifiestan que perdieron líquido, pero como que después ya no sintieron más. Entonces eso se conoce como fisura alta de membranas y eso pasa principalmente cuando las membranas se rompen en una parte más alta y no cercano al orificio cervical. Entonces con esto les quiero transmitir que las membranas ovulares tienen una gran fuerza ténsil y que van a estar constituidas por diferentes tipos de colágeno. Entonces las membranas ovulares, en este momento vamos a hablar de corión y amnio. Ellas van a delimitar la cavidad amniótica y van a estar muy en contacto alrededor de las 15 y las 16 semanas. Estas estructuras van a estar constituidas por diferentes tipos de células y por matriz extracelular. Vamos a encontrar que la capa conocida como amnios es una membrana dura, tenaz, avascular, va a estar representada por 5 capas, siendo la más interna conocida como epitelio y está en contacto íntimo con el líquido amniótico. Posteriormente va a estar seguida de la capa compacta, luego la capa fibroblástica celular, la capa intermedia o esponjosa y la capa reticular. Todas van a provenir del ectodermo y van a estar constituidas por colágeno 1, 3, 4, 5 y 6, por laminina, nidógeno y fibronectina. Esta capa es muy fuerte y va a soportar todos los movimientos y toda la actividad que el feto realiza. Mientras que el corión va a estar formado por 3 capas, la reticular, la membrana basal y la capa trofoblástica. La capa reticular está formada por células fusiformes o estrelladas, igualmente tiene colágeno 1, 3, 4, 5 y 6 y tiene también proteoglucanos. Se va a poner en contacto con las otras capas. La membrana basal va a estar constituida por colágeno 4, laminina y fibronectina y la capa trofoblástica va a estar formada por células redondas y poligonales que se van a poner en contacto directo con la decidua. Las membranas ovulares tienen 6 funciones muy importantes, pero la literatura describe que hay otras que no son tan conocidas, pero a la final tienen en definitiva 9 funciones bien estudiadas. Participa en la síntesis y secreción de moléculas, en la recepción de señales hormonales maternos y fetales, participa en el inicio del trabajo de parto, tiene la capacidad de proteger frente a infecciones, permite un adecuado desarrollo pulmonar, participa en la homeostasis y metabolismo del líquido amniótico, permite un adecuado desarrollo de las extremidades fetales, permite la preservación de la temperatura y protege ante traumatismos abdominales que pueda padecer la mamá. El cordón umbilical, como ya se los había mencionado, debe salir del centro de la placenta en la cara fetal. Es un tubo cilíndrico de 1 a 2.5 centímetros de diámetro con aproximadamente 30 a 60 centímetros de longitud. Se encarga de unir al feto con la placenta. Va a estar constituido por una vena y 2 arterias y debe estar rodeada por la gelatina de Wharton. Normalmente, cuando nosotros visualizamos el cordón umbilical, vamos a poder apreciar una forma helicoidal o en forma de bucles. Y allí, en su interior, va a contener estos vasos sanguíneos y va a permitir la nutrición, la cual cesa en el momento en que nace el bebé y hacemos el pinzamiento del cordón y la sección una vez que ya se encuentre el feto afuera.
Entonces observamos aquí una imagen de la cara fetal, donde vemos el cordón umbilical en el centro y microscópicamente va a estar conformada entonces por dos arterias, una vena y su revestimiento, que es la gelatina de Wharton. Si solamente está una arteria, se convierte en una patología conocida como arteria umbilical única. Y si no tenemos la gelatina de Wharton envolviendo al paquete vascular, podemos tener una patología que es desencadenante de las hemorragias del tercer trimestre, que se conoce como vasa previa, y lo vamos a ver en la clase de hemorragia del tercer trimestre. El líquido amniótico, como ya hemos escuchado mencionar, pues tiene orígenes distintos. En el primer trimestre proviene del trasudado del trofoblasto del embrión, de agua y electrolitos que se obtienen a través de la piel fetal. Mientras que en el segundo y tercer trimestre proviene de la orina fetal y del líquido pulmonar, de las secreciones de las cavidades oronasales y la excreción que ocurre a través de la deglución y nos va a permitir determinar que todo esté bien si el líquido amniótico se mantiene constante, porque nos representa que las vías digestivas están indemnes y que las vías renales también están indemnes. Entonces, en condiciones normales, todos los fetos tienen un circuito en su interior, tienen la capacidad de mantener y preservar los niveles de líquido amniótico. Entonces, mamá deglute líquido diariamente y eso va a permitir que el feto se mantenga estable en sus condiciones normales de valores, que también son medibles a través de la ecografía. Si el líquido se pierde o no está en la misma cantidad, puede pasar varios factores. Que la ingesta de líquido de mamá no sea suficiente, que haya un proceso de malformación a nivel de los riñones o a nivel del sistema gastrointestinal, o que sencillamente haya una alteración en la placenta que se vea reflejado. Entonces es muy importante que nosotros durante el control prenatal, en la realización de la ecografía, hagamos medición de líquido amniótico. Entonces los fetos dentro del útero tienen la capacidad de tragar el líquido amniótico, de que pase por su sistema digestivo y renal y lo excretan a través de la orina y luego lo vuelven a ingerir porque esto es un circuito cerrado. Lo que no debe ocurrir es que el feto tenga evacuaciones. El momento en que el feto tiene evacuaciones, se convierte en algo patológico y no es usual, sino en el momento en que está en el trabajo de parto o que sea un reflejo de un sufrimiento fetal. Entonces, existen estos diferentes orígenes de acuerdo a la edad gestacional y lo más importante es que se mantenga estable la cantidad de líquido amniótico. El líquido amniótico va a estar constituido de un 98 a un 99% por agua y el pequeño porcentaje que queda va a estar representado por solutos en iguales porciones, orgánicos e inorgánicos. Está compuesto por gases como el CO2 y el oxígeno. Tiene componentes inorgánicos como algunos metales, el zinc, el cobre, el magnesio y el hierro. Tiene componentes orgánicos como proteínas, aminoácidos, componentes nitrogenados, componentes no proteicos, lípidos, carbohidratos, vitaminas, enzimas, hormonas y algunas células. El volumen normal del líquido amniótico es de 700 a 800 mililitros. Y cuando nosotros hacemos las mediciones ecográficas, vamos a conocer diferentes maneras de estadificarlo. Podemos hacer una evaluación subjetiva, que es dada por la experiencia, y su nombre lo dice, subjetiva. Es una visualización directa de la ecografía y pues nos da una imagen subjetiva de que el líquido está bien. No es confiable, por eso hay 3 autores que decidieron objetivizar la medición. Entonces, en condiciones normales, cuando ustedes vean la realización de la ecografía, van a poder ver que cuando hacemos las mediciones, nosotros debemos dividir imaginariamente el abdomen materno en 4 cuadrantes, donde el límite va a ser una línea horizontal y vertical que va a pasar a través del ombligo de la mamá. Y tenemos una línea del lado derecho y una línea del lado izquierdo que va a ser aproximadamente a nivel clavicular medio anterior, derecho e izquierdo.
Eso nos va a limitar más o menos el espacio el cual el transductor debe recorrer. Entonces, podemos ir en el sentido de las agujas de reloj o podemos ir de derecha a izquierda. Estos 4 bolsillos que nos los va a dar estos límites, vamos a colocar el transductor perpendicular al piso y vamos a evaluar cada uno de estos cuadrantes y vamos a buscar el espacio más voluminoso que no contiene ni cordón ni partes fetales. Ahí vamos a congelar la imagen y del mismo proceso lo vamos a realizar en los otros 3 espacios. Y a la final vamos a hacer sumatoria de estos espacios. Podemos utilizar el método de un solo bolsillo, que es el más voluminoso que tenemos, y eso se va a conocer como máximo bolsillo vertical. Si nosotros medimos un solo bolsillo, lo normal es que mida de 20 a 80 milímetros y el autor que realizó esta medición se conoce como Chamberlain. Hablamos de que está aumentada si se encuentra por encima de 80 milímetros y hablamos de disminuido si se encuentra por debajo de 10. Posteriormente vino otro autor, hizo la sumatoria de estos 4 cuadrantes y para este autor, conocido como Phelan, el valor normal es de 80 a 180 milímetros, estando aumentada por encima de 200 y disminuida por debajo de 50, porque este autor tiene a su vez unas subclasificaciones, que por supuesto no nos vamos a detener ni es de relevancia para ustedes, que están en formación de pregrado. Y luego tenemos unas tablas percentiladas, cuyo autor se conoce como Moore, y una vez que nosotros hacemos la sumatoria de estos 4 bolsillos, el valor que obtenemos lo vamos a buscar en las tablas de acuerdo a las semanas, y eso va a tener diferentes percentiles, y siendo normal entre percentil 5 y percentil 95. Si se encuentra disminuido, hablamos de oligoamnios, y si se encuentra aumentado, hablamos de polidramnios. Entonces, el líquido amniótico permite el desarrollo y bienestar del feto, protege de traumatismo e infecciones, es un reservorio de nutrientes y permite el desarrollo del sistema musculoesquelético, gastrointestinal y pulmonar. Para repasar, entonces, hablamos de polidramnios cuando el líquido amniótico está aumentado y hablamos de oligoamnios cuando el líquido amniótico está disminuido. Tenemos, para finalizar, algunas alteraciones que podemos obtener del origen embriológico. Tenemos patologías placentarias, donde pueden haber anomalías en su forma, porque pueden ser o muy grandes o muy pequeñas, produciendo alteraciones del tamaño. Podemos tener 2 o más lóbulos, podemos tener alteraciones de la forma de los lóbulos, esto se conoce en la literatura como subcenturiada. Podemos tener un lóbulo más chiquito y uno más grandote y se llama espuria, y podemos tener cambios en la forma y ser una placenta circunvalada. Podemos tener alteraciones en la función, conocidas como infartos, calcificaciones o degeneración fibroide. De estos, los más conocidos son los infartos y las calcificaciones. Cuando estamos realizando la ecografía, podemos ver espacios que se tornan más oscuros que el resto de la placenta. Entonces, estos espacios que se ven mucho más negritos o anecoicos son conocidos como infartos placentarios y ellos no se ha determinado de forma objetiva y a ciencia cierta si van a tener o no algún compromiso en la función. Hay literaturas que dicen que si nosotros observamos la presencia de infartos placentarios o lagunas placentarias, puede producirse la insuficiencia placentaria. Si la observamos en la primera etapa de la gestación, antes de las 20 semanas, esto se puede asociar a amenazas de aborto, incluso hay literaturas que dicen que debemos corregir administrando progestágeno para que haya un mantenimiento de la perfusión placentaria. Y las calcificaciones se van a ver como imágenes más blanquecinas, oscuras, como la ecogenicidad del hueso. Y eso es también una alteración aparente en la función de la placenta. Y antiguamente los médicos obstetras, cuando hacían ecografía y veían placentas muy blancas, decían que había calcificaciones placentarias y que la placenta estaba envejecida. Actualmente el término de placenta envejecida no existe.
La placenta se clasifica en diferentes grados. De acuerdo a la evolución, tenemos grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Cuando hablamos de una placenta que está madura, que ya está para la finalización de la gestación, sería una placenta 3. Pero el término de placenta envejecida ya está abolido y ya no se debe utilizar. Probablemente si ustedes revisan ecografías de médicos muy viejitos o del interior del país, todavía pueden leer esa terminología. Eso significa que es que la placenta ya está en su máxima expresión de función y que está en un grado 3, pero no es una indicación de que hay que interrumpir el embarazo. Podemos tener anomalías dadas por adherencias placentarias y es cuando la placenta no se logra extraer posterior al nacimiento del feto. Podemos tener que la placenta se pega de manera anormal a la cavidad endometrial y esta tiene 3 subclasificaciones. Tenemos la placenta acreta, la placenta increta y la placenta percreta. En imágenes es quizás un poco más fácil. En condiciones normales, la placenta debe reposar y respetar el músculo del útero y no sobrepasarlo. Entonces, cuando nosotros observamos que invade parte del miometrio, se llama placenta acreta. Cuando sobrepasa más del tercio del músculo, se llama placenta increta. Y cuando atraviesa toda la musculatura del útero y logra ponerse en contacto e invadir a la vejiga, a los órganos vecinos, se llama placenta percreta. Cuando esto se detecta ecográficamente, pues nosotros deberíamos de realizar una cesárea electiva programada, donde deberíamos de tener al cirujano y al urólogo con nosotros para evitar complicaciones. Podemos tener también anomalías a nivel placentarias dadas por tumoraciones, las cuales pueden ser benignas o malignas. Podemos tener las que se originan de forma mesenquimal o a nivel del epitelio o a nivel de los capilares, conocidos como corioangioma. Podemos tener los que se originan del tejido trofoblástico, como la mola hidatiforme, coriocarcinoma o el tumor trofoblástico del lecho placentario. Tenemos alteraciones en la inserción, como les mencioné, la placenta debe salir de la parte central. Cuando no es así, podemos tener excéntricas, marginales, inserción velamentosa del cordón y basa previa. La inserción velamentosa del cordón y la basa previa es la colocación del cordón por encima del orificio cervical interno con o sin gelatina del cuarto. Eso lo vamos a estudiar un poco mejor cuando veamos hemorragias del tercer trimestre. Y luego tenemos también anomalías morfológicas y funcionales. Podemos tener un cordón gelatinoso, podemos tener circulares de cordón, brevedad de cordón y nudos reales de cordón. Entonces, los circulares de cordón, quizás ya ustedes lo han oído mencionar muchísimo, porque el feto tiene el cordón a nivel del cuello. Se lo enrolla en el cuello, se lo enrolla en la piernita, pero científicamente no es una indicación absoluta de cesárea. Y tampoco vamos a encontrar que pueda desencadenar en una estadía normal de la gestación en un sufrimiento fetal. Puede desencadenar problemas si en el trabajo de parto este circular de cordón se aprieta y pues tenemos maneras de evaluarlo y de ver que está produciendo un sufrimiento fetal. Hablamos de brevedad de cordón cuando el cordón no tiene la longitud apropiada, cuando mide menos de 30 centímetros, porque yo les acabo de mencionar que la longitud normal es de 30 a 60 centímetros. Y los nudos, pues tal cual como su nombre lo indica, tiene la capacidad de formarse un nudo, el cual se conoce como nudo real de cordón. Vemos aquí imágenes de la ubicación inadecuada del cordón. Puede ser central, puede ser excéntrica o puede ser marginal. También podemos encontrar, como ya les mencioné, ausencia de una de las arterias. Entonces se conoce la patología como arteria umbilical única. Esto se describe que puede ser una falla en la formación por aplasia o agenesia, o puede ser por involución o atrofia, o también puede ser porque haya un origen vitelino más que alantoidea.
podemos tener trombosis en el cordón y podemos tener tumores como mixomas, hematomas, mixosarcomas. ¿Tenemos alguna pregunta? Todo claro, doctora, todo bien. Todo claro, doctora. La primera parte es bien compleja y yo les aconsejo que traten de hacer un resumen y de buscar su libro de embriología y de repasar el origen placentario, porque no es fácil entender cómo se forma una estructura que tiene tanta función. Y pues tratar de expresárselo no es tan fácil. Entonces la clase les va a servir de guía para saber cuáles son los periodos claves de la formación placentaria. Pero es necesario que se sientan con calma y hagan como cuando estudiaron en primer año, bueno, todos cuando estudiamos embriología e histología, y podamos entender un poco mejor el origen de la placenta. Entonces la mejor literatura es la que habla de la embriología. Entonces, bueno, busquemos nuestro libro y veamos con el esquema de las clases cómo es el origen embrionario de la placenta para poderlo entender un poco mejor. Y con respecto al líquido amniótico y el cordón y las membranas, pues creo que es un poco más fácil. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra clase a continuación? No, doctora, no tenemos. Bueno, chévere. Que estén muy bien, nos despedimos. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctora, feliz tarde. Hasta luego, Gracias. doctora. Gracias, Muchas doctora. gracias.